Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestro estudio de los padres de la Iglesia, de la patrología, y me apoyo en el libro maravilloso de Patrología, tomo 1, del Padre Johannes Quasten. Hoy hablamos en capítulo 1 del credo, el símbolo de los apóstoles. Es un breve resumen de las principales doctrinas del cristianismo. Se le puede llamar, pues, un compendio de la teología de la Iglesia. En efecto, nuestro Señor dijo: vayan en todo el mundo, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones, enseñándoles todo cuanto os he dicho. Y los apóstoles y sus sucesores inmediatos hicieron un pequeño compendio, un resumen de toda la doctrina de la Iglesia, de la fe cristiana, en 12 artículos. Su forma actual del credo en 12 artículos, no es anterior al siglo VI, pero su forma definitiva, pero su núcleo sí viene de los apóstoles. A partir de esta época estuvo en uso en las Galias, Francia, Bélgica, Suiza, España, Irlanda, Alemania, en los cursos de instrucción a los catecúmenos, a los que se preparaban para el bautismo. Sin embargo, el nombre mismo de Symbolum Apostolicum, símbolo de los apóstoles, es muy antiguo. Hacia fines del siglo IV, Rufino compuso un comentario sobre el símbolo de los apóstoles en el cual explica su origen. Según él, una tradición afirmaba que los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo y antes de separarse para ir a sus respectivas misiones en diferentes países y naciones, redactaron de común acuerdo un breve sumario de la doctrina cristiana como base de sus enseñanzas y como regla de fe para los creyentes. San Ambrosio parece hacer suya la opinión de Rufino, porque en su explicación del símbolo advierte deliberadamente que el número 12 de los artículos está en correspondencia a los 12 apóstoles. La afirmación de que cada uno de los apóstoles compuso uno de los artículos del símbolo, la encontramos por vez primera en el siglo VI. Un sermón del pseudo Agustín de este siglo explica así su origen. Pedro dijo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y Andrés dijo: y en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Y cada apóstol dijo lo siguiente. Esta explicación del siglo VI sobre el origen del símbolo de los apóstoles prevaleció durante toda la Edad Media. Fue pues grande la sorpresa cuando Marco Eugenio, arzobispo griego de Éfeso, declaró en el Concilio de Ferrara en 1438 que las iglesias orientales no sabían nada ni de la forma del credo usada en la iglesia occidental, ni de su origen apostólico. Unos años más tarde, el humanista italiano Lorenzo Valla negó enfáticamente la paternidad del símbolo apostólico. Y bien se equivocaron estos dos señores, porque las últimas investigaciones sobre este punto prueban suficientemente que su contenido esencial data de la era apostólica. Sí viene de los apóstoles. La forma actual, sin embargo, se desarrolló gradualmente. Esto no hay problema. Su larga historia está íntimamente ligada al desarrollo constante de la liturgia bautismal y de la preparación de los catecúmenos. Nada contribuyó tanto a la composición del credo como la necesidad de una fórmula de este tipo para la profesión de fe de los candidatos al sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo. Desde el tiempo de los apóstoles fue costumbre de la Iglesia exigir antes del bautismo una profesión de fe explícita,
sobre las doctrinas esenciales de Jesucristo. Los candidatos debían aprender de memoria una fórmula determinada y tenían que recitarla en voz alta delante de la asamblea. De esta costumbre proviene el rito solemne de la tradición y reditio symboli, de la rendición de entrega del símbolo al nuevo cristiano que va a ser bautizado. La confesión de la fe era parte integral de la liturgia y si uno no se percata plenamente de este hecho, no puede comprender nada a la historia. La forma más primitiva del credo se conserva de hecho en los Hechos de los Apóstoles 8:37. San Felipe el diácono bautizó el ministro de Etiopía después de que éste hizo profesión de su fe de esta forma: yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este pasaje prueba que el credo empezó por una simple profesión de fe en Jesucristo como Hijo de Dios. No había necesidad de exigir más a los candidatos al bautismo. Era suficiente que reconocieran a Jesús como Mesías, tratándose sobre todo de los conversos del judaísmo. Con el correr del tiempo fueron añadidos nuevos artículos. Poco después, la palabra Salvador fue incluida en la fórmula y así surgió el acróstico ictus en griego. Ictus significa pez en griego, es el pescado, que contiene 5 palabras griegas, contiene iniciales de 5 palabras griegas que significan Jesús Christos Teu Soter, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Tertuliano y la inscripción de Aversio son testigos de la popularidad de esta fórmula en la segunda mitad del siglo II. Entonces, más o menos, póngale así el año 150, y bien lo tenemos ya. Sin embargo, en la literatura cristiana antigua se encuentran mucho antes expresiones de fe en Cristo con una mayor precisión y alcance. Ya San Pablo en su epístola a los Romanos 1:3 presenta el Evangelio de Dios como el mensaje de su Hijo nacido de la descendencia de David, según la carne, constituido Hijo de Dios, poderoso según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Fórmulas semejantes se encuentran en 1 Corintios 15:3 y en 1 Pedro 3:18. Es posible que estas fórmulas fueran de uso litúrgico. Esto se colige sobre todo del pasaje de San Pablo a los Filipenses 2:5-11. Hacia el año 100, San Ignacio de Antioquía bien declara su fe en Jesucristo con palabras que recuerdan muy de cerca el segundo artículo del credo. Jesucristo, del Hijo de David e Hijo de María, que nació, comió, bebió verdaderamente, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los moradores del cielo, de la tierra, del infierno, que además resucitó verdaderamente de entre los muertos, resucitándole su propio Padre. Y a semejanza suya, también a los que creemos en él nos resucitará del mismo modo su Padre en Jesucristo, fuera del cual no tenemos la verdadera vida. Además de la fórmula cristológica, existió desde los tiempos apostólicos para el rito bautismal una profesión de fe trinitaria que terminó prevaleciendo sobre la otra. Fue sugerida por el precepto del Señor de bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Hacia el año 150, el mártir San Justino dice en su Apología 1:61 que los candidatos del bautismo reciben el lavacro del agua en el nombre de Dios Padre y Señor del universo, y el de nuestro Señor Jesucristo, y en el del Espíritu Santo. La epístola apostolorum, compuesta hacia la misma época, aumenta el número de secciones de esta profesión de fe de 3 a 5.
Su credo no solo contiene la fe en el Padre moderador del mundo entero, y en Jesucristo nuestro Salvador, en Espíritu Santo Paráclito, sino que añade y en la Santa Iglesia y en la remisión de los pecados. Aunque en la Epístola Apostolorum la fórmula básica de 3 miembros se aumentó con la adición de 2 nuevos artículos, no fue este el único método de desarrollo, sino que hubo también el de ampliar cada artículo del símbolo por separado. Esta última forma está representada por el tipo que podemos llamar fórmula combinada, porque combina las fórmulas cristológicas y trinitarias. La inserción de la confesión de Cristo, que originalmente era independiente, todavía conserva su independencia en el prefacio de la liturgia eucarística, vino a destruir la simetría del símbolo trinitario primitivo. El resultado fue una fórmula de 8 a 9 cláusulas con una extensa regla de fe cristológica, parecida a la que se usaba en Roma el año 200. Así vemos que el rito romano del bautismo, descrito en la tradición apostólica de Hipólito, contiene este credo: creo en Dios Padre Omnipotente y en Jesucristo, su Hijo, que nació del Espíritu Santo de María Virgen, fue crucificado bajo Poncio Pilato, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día vivo de entre los muertos, subió a los cielos y está a la derecha del Padre. De ahí vendrá a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la resurrección de la carne. Ese es el credo que se rezaba en el año 200 en Roma. Tertuliano conocía ya este símbolo romano primitivo a fines del siglo II. Y hay razones más que suficientes para creer que fue compuesto mucho antes del tiempo en que oímos hablar de él por primera vez. Profundas, extensas investigaciones han demostrado que esta fórmula romana del símbolo tiene que ser considerada como la madre de todos los credos occidentales, así como también del símbolo apostólico. Durante el siglo III fue pasando de una iglesia a otra hasta que llegó a prevalecer en todas partes. Pero no se puede probar, como lo pretendió Kaltenbusch, que este credo romano sea también el arquetipo de las fórmulas orientales. Parece más probable que se trate de 2 ramas independientes de un tronco común que tenía sus raíces en Oriente. En resumen, el credo contiene los principales dogmas del cristianismo en forma abreviada para la instrucción de los catecúmenos de los que iban a ser bautizados. 2 fórmulas de fe fueron las más completas, la de Cesarea y la de Jerusalén. El concilio de Nicea en 325 usó una de ellas y la amplificó para darnos el credo actual que estamos rezando en la misa. De todo modo, todos los elementos doctrinales encerrados en el símbolo apostólico figuran ya hacia fines del siglo I en las numerosas y variadas fórmulas de fe que se encuentran en la primitiva literatura cristiana. El credo actualmente tiene 2 fórmulas: la larga, la que rezamos en la misa, y la breve, la corta, la que llamamos símbolo de los apóstoles. Cuando el hereje, sacerdote, filósofo hereje Ario negó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo,
Y bien, los obispos reunidos en el primer concilio de la Iglesia en Nicea en 325, y bien, explicitaron el credo recibido ya. Creo en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma substancia que el Padre. ¿Por qué? Porque eso significa que Jesús es Dios de Dios, engendrado y no creado. Es decir, siempre existió en la divina Trinidad. Dios desde toda la eternidad es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, los católicos tenemos la dicha de tener 2000 años de historia, un poco más. Tenemos la dicha de tener tantos y tantos santos teólogos, obispos, papas, concilios dogmáticos que clarificaron todo. Nos dan el pan cocido. Todas las verdades que están dispersas en la Biblia, bien están concentradas, reunidas en el credo. Mientras que el pobre protestantizado, hijo de la iglesia madre, robado, engañado a la iglesia con la Biblia, tiene que sacar de la Biblia su fe, su credo, sus creencias subjetivas, y pierden la fe pensando seguir a Cristo. Por eso tenemos que valorizar lo que tenemos, conocer lo que tenemos y defender lo que tenemos, y ayudar a nuestros hermanos separados, engañados, sí, engañados, porque todas estas sectas son un engaño. Todas las sectas actuales caen bajo el anatema de San Pablo. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ahora, el credo concretamente está en todos los catecismos tradicionales que tenemos. Y bien, en general, la primera parte del catecismo contiene el credo largo del Concilio de Nicea, Constantinopla, que explicita el credo heredado bajo el nombre credo de los apóstoles. De hecho, es la fe de los apóstoles que está reunida en este credo. Y cada palabra del credo, cada artículo del credo está explicada en el catecismo. Les aconsejo de entrar en la página, en el canal Catecismo Católico Tradicional, y suscribirse. Ahí tenemos toda la fe católica, el credo, mandamientos, sacramentos, oración, explicados basándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado bajo el nombre de Catecismo Mayor de San Pío X, el cual catecismo de hecho es un resumen muy profundo del Gran Catecismo de la Iglesia, publicado en los años 1570, con el nombre de Catecismo del Concilio de Trento. Ahí tenemos toda la fe resumida en el catecismo. Y por desgracia, actualmente del lado católico hay un vacío, más o menos según los lugares, las personas, acerca del catecismo, y todos leen Biblia. Qué bueno que leen Biblia, pero la Biblia católica es la Biblia explicada por la Iglesia. De hecho, ¿qué es el catecismo? Es la fe de la Iglesia, es las verdades fundamentales que están en la Biblia, sea escrita, que llamamos Biblia, sea oralmente transmitida, traducción apostólica, que está comunicado. Y un católico que conoce su catecismo y después lee Biblia, está en seguridad. Un católico que no tiene catecismo, lee Biblia, va a perderse. Es como un pobrecito que va a leer un libro de medicina de alto nivel, y bien, necesariamente va a hacer errores. Y si esto aplica a su vida, va incluso a enfermarse o matarse. Entonces, catecismo. Y el credo, dijimos, el credo que es en lo concreto, y bien, síntesis de la fe cristiana, resumen de la fe
eh, contiene las principales verdades de la fe cristiana sintetizadas. Y bien, que los santos del cielo que amaron tanto y tanto a Cristo y a su iglesia nos ayuden a mantenernos en la fe. Vamos a profesar nuestra fe rezando el credo que rezamos en la Santa Misa. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en las entrañas de María Virgen y se hizo hombre. Crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, y en otra vez ha de venir a juzgar los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, vivificador, el cual procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, el cual habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Esta es, queridos hermanos, la fe cristiana auténtica, católica, apostólica, que nos han legado los sucesores de los apóstoles. Hoy, debido a la fragmentación del cristianismo en miles de sectas por culpa del protestantismo y falta también de vigilancia del lado católico en muchos lugares, bien, hoy muchos piensan con tal que sean cristianos, que crean en Cristo, no hay problema. Y sí hay problemas graves, porque Cristo no tiene iglesia, sino tiene su iglesia, y la fe es una, no puede la fe cristiana cambiar. Entonces, valoricemos la fe católica que tenemos y no pongamos esta fe al nivel de cualquier secta que fue inventada, y ayudamos a estos hermanos perdidos, engañados, que regresen a la unidad de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.